Vamos a hacer un pequeño repaso hasta acá de lo que hemos estado viendo para taller de laboratorio, las nociones más básicas. Antes que nada les paso esto. Los videos anteriores están subidos al canal de YouTube ABMFSFIN y también por ahí, hasta que los chicos lo suben, yo lo voy subiendo también a mi perfil de YouTube para que lo tengan más rápido por ahí, hasta que los chicos puedan editarlo y subirlo. Es una lista de reproducción que se accede con el link bit.ly/T mayúscula y minúscula L mayúscula, taller de laboratorio 2020. Ahí tienen los videos, generalmente los subo una hora más tarde que termine la clase, por ahí. Y después ya al día ya está subido en el canal de los chicos y ya pueden acceder ahí junto con todas las otras materias y otras cosas del centro de estudiantes. Bien, empezando. Nociones básicas de taller de laboratorio. Tenemos para empezar lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es básico. Se aprende por ahí con el triangulito de voltaje arriba en un triangulito solo, después I R. Esto es, cuando ustedes separan o miran en una de las letras, les queda la fórmula en el resto. Por ejemplo, si eligen B, esto es I por R, están todos al lado. La mnemotécnica que yo uso es Victoria, es la reina de Inglaterra. B es igual a R por I por R es lo mismo. Si no, por ejemplo, separan en la I y tienen B sobre R, las rayitas así son fracción, B sobre R, y si no, R es igual a B sobre I. Nociones básicas de ley de Ohm. La resistencia eléctrica es algo que se opone al paso de corriente, por eso es inversamente proporcional. Si crece la resistencia, disminuye la corriente. Y también es directamente proporcional al voltaje. A mayor resistencia, mayor caída de voltaje voy a tener. Eso es lo básico, por ejemplo, para la ley de Ohm. Hoy vamos a aplicar todos estos conceptos, por eso es que se los estoy refrescando. En el TP5 ya vamos a tener un ejercicio que es típico de parcial, así que les pido que estén atentos y cualquier duda que tengan me la hagan saber, así la vamos viendo. No sé si me escuchan, es importante saber si me escuchan. Creo que me escuchan, me parece el micrófono prendido. Si me escuchan, por favor, digan algo. Sí, perfecto, excelente, genial. Bueno. Acá, o acá, o acá. Recuerden que en electrónica, todo lo que es cable es el mismo punto eléctrico, así que es lo mismo decir que estoy parado acá, que decir que estoy parado acá, que decir que estoy parado acá, acá, acá o acá. Es el mismo punto eléctrico porque todo tiene el mismo voltaje y la misma corriente circular. Siempre y cuando no tenga ningún elemento entre medio, es el mismo punto eléctrico. Esto es una fuente de tensión continua, DC, o direct current, o CC, de corriente continua. Es una fuente de voltaje, que el brazo largo es el positivo y el brazo corto es el negativo. Bien, en las conexiones series se forman mallas. Bueno, en realidad en todos se forman mallas, pero bueno. Una malla es un cuadradito, por así decirlo, es un circuito cerrado. Puede tener cualquier forma, usualmente es cuadrado. Y por este va a circular una corriente. La corriente circula desde el polo positivo al negativo de la fuente, y en las resistencias es al revés. El positivo es por donde entra la corriente, el negativo es por donde sale, y para esta. Yo siempre les recomiendo que si quieren que ver las caídas de potencial o esas cosas, hagan una flechita de negativo a positivo, y ahí van a saber la polaridad del elemento. Yo, por ejemplo, tengo esta flechita de acá, esta flechita de acá, y en la fuente sería al revés, sería una flechita, voy a borrar esto, una flechita hacia acá.
Si se fijan, una va en sentido horario y las otras en antihorario, por lo tanto, se oponen. Y por eso ya lo vamos a ver en las leyes de Kirchhoff. Pero bueno, conexión serie, su característica principal es que sus componentes tienen la misma corriente, o sea, por eso va a circular la misma corriente. Van a tener una diferente caída de voltaje, pueden tener diferente caída de voltaje. Seguro van a tener la misma corriente. En la conexión paralela, por el contrario, tengo la misma fuente, tengo polo positivo y negativo. Suponemos positivo y negativo en los paralelos, por ahí es menos intuitivo ver dónde está el positivo y el negativo, en este caso es simple, pero en otros no tanto. Lo que tiene en la conexión paralelo es que, si se fijan, yo los bornes de mi fuente puedo llamarles todo el mismo borne A. De hecho, puede llegar hasta acá. Entonces, este es el punto A, este es el punto B. Generalmente, el de abajo, que está conectado al negativo de la fuente, por ahí se le puede pensar como una tierra que tiene un voltaje igual a 0. No es que sea así, pero por lo general es así. Eso es un 0. No es muy lindo, pero vamos a ver si puedo dibujar algo más lindo. 0. Y A, bueno, tiene un voltaje generalmente positivo de la fuente. Si esta fuente tiene 5 voltios, puedo decir que tengo 5 voltios, un V sub A igual a 5 voltios, y un V sub B igual a 0 voltios. A y B son los puntos eléctricos, que si se fijan, todo esto es un cable, todo esto es un cable y todo esto es un cable. Así que todos estos puntos van a estar con el mismo voltaje, V sub A. Y todos estos otros, de acá, ahí y acá, van a tener el mismo voltaje V sub B, que es 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues algo muy interesante, que es en la conexión paralelo, todos los componentes que están en paralelo tienen el mismo voltaje. ¿Qué pasa? El voltaje va por ramas. Entonces, esta rama, o sea, una rama es un punto que une dos nodos. Entonces tengo esta rama de acá, tengo esta rama de acá, son los caminos que puedo recorrer para unir dos nodos. Y tengo esta rama de acá. Todas estas ramas, todas tienen 5 voltios entre sus extremos. Si tuviera más de un componente, bueno, cada componente por ahí estaría en serie, y entonces la suma de las caídas de todos esos componentes sería 5 voltios. En este caso tengo uno en cada uno, entonces la fuente aporta 5 voltios, y en estas resistencias caen 5 voltios en cada uno. Las corrientes en la conexión paralelo es lo que varía. En la serie son iguales corrientes, distintas caídas de tensión. En las paralelos tengo misma caída de tensión entre bornes, distintas corrientes circulantes. ¿Por qué? Y por la misma ley de Ohm. Si yo tengo el voltaje igual, pero tengo distintos valores de resistencia, estoy en este caso. Entonces, conozco el voltaje, conozco el voltaje, conozco la resistencia, puedo calcular la corriente. Y la corriente es lo que va a variar. En la conexión serie, estoy en este caso, donde mis constantes son, donde mis valores conocidos son la corriente que circula y la resistencia, y lo que puedo calcular es la caída de tensión. Y por eso lo que varía en la conexión serie, o lo que puede variar, es la caída de tensión. Recuerden que si tienen el mismo valor de resistencias, va a caer la misma tensión en cada uno, que sería la mitad. En este caso, pues son 2. Si tengo 3, va a ser un tercio, y así. En la conexión paralelo, muy importante, el hecho de la fórmula con la que la calculo. La resistencia equivalente en un paralelo, vamos a poner par, es igual. Si tengo dos componentes nada más, a R1 por R2 sobre R1 más R2. Solo es válido para dos componentes. Si tengo tres, puedo hacer el primer paralelo de dos componentes y hacer después con el tercero. Si no, también puedo decir que esto es igual. Voy a poner las comillitas para decir que es esto mismo. No voy a volver a escribirlo. Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre
disculpen, R2 más puntito, 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 o sea que son varias, todas las necesarias, más 1 sobre Rn. La n es de enésimo, tantas como sean. Si son 10, bueno, tendré 10 resistencias y esta es genérica. Si tengo más de 2 resistencias y quiero calcular todo el paralelo de una, utilizo esta fórmula de acá. Si tengo solo 2, puedo utilizar esta fórmula de acá. Si tengo 3, pero quiero usar esta que es más simple, por más sencilla de calcular, hago las primeras 2 y después lo hago, un paréntesis por ejemplo, y multiplico por la R3. Y bueno, después tendría que ser todo sobre esto, vamos a suponer que sean los corchetes esto, más R3. ¿Se puede hacer? Se puede hacer y es totalmente válido. Yo por ahí les recomiendo usar esta porque es más obvia y tienen menores posibilidades de error. Ahí. En la conexión serie simplemente es sumar R equivalente de la serie S es igual a R1 más R2 más puntito, 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 puntos suspensivos, Rn. Es simplemente sumarlas y no tengo mayores dificultades que eso. Bien, eso por el lado de las conexiones serie paralelo. Y finalmente el tema que vimos la clase pasada, que fue leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff me permiten analizar circuitos. Si yo pudiera solo bajarlo, ahí está. Me permiten analizar circuitos. Voy a ponerle un subrayado para que se vea que es un título nuevo. Bueno, no voy a poner ningún subrayado. Es un título nuevo acá. Vamos a ponerlo. Un puntito ahí. Conexión serie y paralelo era otro puntito interesante. Y ¿dónde está? Si puedo acceder, no puedo. Después le pongo al otro. Bien. Vamos a poner la conexión paralelo. Leyes de Kirchhoff. Tengo la primera ley, o ley de mallas, y la segunda ley, o ley de nodos. ¿Qué me dice cada una? Bueno, me permiten analizar un circuito según sus mallas y sus nodos. Obviamente, ya lo dicen las palabras. La ley de mallas dice que en una malla cerrada, o sea, un cuadradito es lo que les decía de arriba, los voltajes que van en un sentido, el voltaje no es una magnitud vectorial, pero tienen polaridades, entonces se puede decir positivo, recuerden la flecha de negativo a positivo. En las resistencias siempre es al revés de las fuentes, o en los componentes en general, siempre va a ser al revés de la fuente, entonces acá va a caer una tensión y acá va a tener otra. Se llama voltaje de caída, o caídas de tensión. Este es un voltaje de fuente. Si yo, por ejemplo, tuviera otra fuente la cual se opone en su sentido, esto es lo mismo que poner la rayita larga y la rayita corta, no hay ninguna diferencia. Y en este caso lo llama G, es la imagen que encontré. En este caso, esta fuente iría así y tendrían, esto puede decirse como sentidos. Entonces, las veces fuentes van así, en este sentido, y las veces caídas van en el otro sentido. Entonces, si yo tuviera otra fuente ahí, las fuentes restarían su voltaje. Si yo tuviera, por ejemplo, 5 voltios y esta tuviera 3, esto sería todo equivalente a usar una sola fuente en el sentido de la más grande, pero con el valor de la resta. Entonces sería igual a una fuente de 2 voltios. Es importante eso porque lo vamos de hecho a usar en el ejercicio de hoy. Y después, bueno, esto se tomaría como una caída de tensión de 3 voltios. Esto sería una caída de tensión de R por I, R1 por I, y esta tendría una caída de tensión de R2 por I. Pero bueno, la suma de las caídas de tensión sería igual a la B aportada por las fuentes en el sentido positivo de las fuentes, obviamente. Y el corolario, por así decirlo, o sea, el resumen de la ley de Kirchhoff de mallas es que la suma neta de las tensiones en una malla, aportes menos caídas, es igual a 0.
Tan simple como eso, o sea que todo voltaje que tenga va a caer siempre que esté dentro de la misma margen. En la ley de nodos, vamos a ver a los nodos. Un nodo es un punto en el que se encuentran 3 o más componentes. Se asocia mucho a la ley de mallas con la conexión serie y la ley de nodos con la ley paralelo, con la conexión paralelo, y de hecho es cierto, en las paralelos siempre tenemos por lo menos un nodo, perdón, por lo menos 2 nodos, porque los componentes se unen en al menos 2 puntos. Uno para acá, otro para acá, que son los extremos del paralelo. Puedo tener más, puedo tener muchísimos más, pero al menos 3 componentes tiene que haber para que sea un nodo. Si no, es un punto de conexión, que es lo que tengo en las conexiones serie. Se conectan solo 2 componentes. Eso no es un nodo. Esto sí es un nodo. Bien. ¿Y qué me dice la ley de nodos? Que yo en un nodo tengo corrientes entrantes y salientes. Pueden entrar por un componente y por eso les decía que puede ser no tan intuitivo en un paralelo cuáles son las polaridades de componentes. Porque la corriente en un paralelo puede circular así, o tal vez circular así, y yo por ahí no lo puedo saber a simple vista. Entonces, por ahí es más difícil incluir la polaridad. En este caso la polaridad si no sería así, y esto sería un gran menos. Pero bueno, en el sí es más fácil verlo porque bueno, es por donde entran las corrientes, generalmente tienen una fuente cercana, bueno, por el voltaje por donde es mayor. Bien, en la corriente de nodos tengo corrientes entrantes y salientes, por ejemplo, I1, I2, I3, I4. I1 es entrante, I2, I3 y I4 son salientes. Y, tal como decía la primera ley de Kirchhoff, tengo dos sumatorias, y esta me dice que las corrientes entrantes son iguales a las corrientes salientes. O sea que el nodo no es fuente ni sumidero de corrientes. Fuente es que aporte corriente de la nada. Por ejemplo, una fuente de corriente, hay fuentes de corriente, son distintas a estas. Estas te aportan voltaje, otras de corriente. Ni sumidero, que quiere decir que tengo una fuga de corriente. Todo lo que entra, sale. Y entonces, mi corolario de la segunda ley, cualquier duda que tengan, recuerden que me pueden preguntar. Uy, entonces, chico. El corolario de la segunda ley de Kirchhoff, la ley de nodos, dice que, disculpen, pero saben que como estudiante de ingeniería soy vago y uso mucho el copiar y pegar, la suma correcta, la suma neta de las corrientes en un nodo, en este caso, en un nodo, que son igual a las entrantes menos las salientes, es igual a 0. Tengo otra suma neta igual a 0, quiere decir que todo lo que entra sale, y las y entrantes son igual a la sumatoria de las y entrantes, es igual a la sumatoria de las y salientes. Eso es todo más o menos el repaso para esto, o sea, los conceptos básicos que hemos estado viendo. Por ahí sí, en la clase 2, o en la clase 3 estuvimos viendo cómo se usa el multímetro, cómo se usa la resistencia, el código de resistencia, cómo se leen y cómo entender bien y cómo aprenderme el código de resistencia, pero eso les recomiendo que lo busquen acá en los videos. Ya sean los que... Este link solo les sirve para ver el último video subido, los otros ya están en el canal de FM. Les recomiendo verlos para entender y por ahí repasar eso. Dicho esto, podemos pasar a TP5. Para esto tengo que agarrar y... escribieron dos veces en el chat, ¿qué dijeron? Todo perfecto, excelente. Voy a compartirles distinto la pantalla. Esperen. Para poder mostrarles el TP5. Toda la pantalla. Compartir. Y acá yo debería empezar a ver mi pantalla. En general debería tener el loop de siempre. Todavía no lo veo. Todavía no lo veo. Ahora sí me veo, está el loop, así que estamos compartiendo pantalla. Perfecto. Vamos acá a la pantalla de la pizarra. Vamos a abrir el trabajo práctico número 5. Les digo, para quienes por ahí no se quedaron en la clase pasada, espero que voy a sacar este cartelito. Ahí está. Para quienes no estuvieron en la clase pasada, hicimos una resolución de un circuito, no es este, era un circuito más simple y más sencillo, pero les expliqué paso por paso cómo se resuelve un circuito. Así que les recomiendo, seguro está en este link, bit.ly, bit.ly /t mayúscula y minúscula L mayúscula 2020.
porque lo subí el ratito. Los chicos de ABEM creo que también ya lo subieron, no estoy seguro, pero ya, si no está subido, van a estar subiendo este fin de semana seguro. Entiendan por ahí que los videos, los chicos tienen miles de clases, tienen prácticamente todas las materias de primer y segundo año, así que por ahí se dificulta subir todos al momento. Por eso yo lo subo a la lista esta de reproducción, ya cuando los chicos lo tienen, pueden verlo desde ahí sin ningún problema. Bien, vamos a poner otra parte de la hoja, por así decirlo. Nos olvidamos de esto. Estoy justo al medio. Vamos para el otro lado. Bien, no se puede. Vamos ahí. Ahí me gusta. Excelente, tenemos mucha pantalla para usar. Ahora sí, vamos a ver el TP5. Voy a hacer un recorte para poder sacar esto de ahí. Recuerden que ante cualquier duda me lo dicen y analizamos o vemos lo que quieran decir. Si por ahí ven que me equivoco en algo, por favor, corríjanme. Esto es como todo, se está haciendo en el momento, así que puede haber un error en cualquier momento. Alguien mandó un mensaje que dice, hay un chico que se quiere unir, lo puedes aceptar. No me está llegando su solicitud, pero si llega me hace un ruidito y yo lo puedo aceptar. Así que decirle que mande de vuelta la solicitud y me va a llegar el ruidito para que lo acepte. Si no, por ahí nos pasa como la clase 4 y tenemos que cortar y empezar de nuevo. De hecho, a ver, esperen. Por ahí hay más gente con ese problema. Cortamos acá, dejamos el repaso yo y empezamos con el TP5 en otro video, así queda todo justo. Corto la llamada y ahí lo llamo de nuevo.